Apúrate. Me estás avergonzando. La voz de mi papá retumbó en todo el campo de atletismo mientras yo apenas lograba completar otra vuelta. Sentía el pecho como si me lo apretara una prensa, cada respiro era más doloroso que el anterior. A los 16 años, según él, yo debería poder con esto. Papá, jadeé, reduciendo el paso. No puedo, mi pecho. ¿Te excusas? Me interrumpió, acercándose con esa postura militar que siempre imponía. Madison, solo estás fuera de condición. Ninguna hija mía va a ser tan débil. Otra vuelta. Intenté explicarle el dolor punzante, los mareos, la forma en que mi corazón latía de manera extraña, pero nunca me escuchaba. Jamás lo hacía. Desde que me quejé por primera vez del dolor de pecho en un entrenamiento de voleibol el año pasado, él había impuesto estas sesiones obligatorias como solución a lo que llamaba mi conducta de llamar la atención. Me llamo Madison Chen y mi papá, James Chen, estaba empeñado en convertirme en la atleta que él nunca pudo ser. Su carrera militar había terminado por una lesión, y de alguna forma yo me había convertido en su segunda oportunidad. El hecho de que apenas pudiera completar una vuelta sin sentir que me moría no significaba nada para él. Muévete. Ordenó, jalándome del brazo y casi arrastrándome hacia adelante. Y fue ahí cuando todo se puso negro. Desperté con el sonido de las máquinas y la cara preocupada de mi mamá. La luz intensa de urgencias la hacía ver más cansada y mayor de lo normal. Estaba discutiendo en voz baja con mi papá. James, es la tercera vez en este mes. Necesita ver a un especialista. Lo que necesita es disciplina. Sara, la enfermera de la escuela, ya la revisó la última vez. No tiene nada. Quise gritar, contarle sobre las noches en que me quedaba despierta sintiendo que el corazón se me salía del pecho, sobre los mareos que cada vez eran peores. Pero ya había aprendido que hablar solo empeoraba las cosas. Mi papá lo único que hacía era aumentar los entrenamientos, exigiéndome más. El doctor Torres, el médico de urgencias, interrumpió su discusión. Señor y señora Chen, necesitamos hacerle unos estudios. El electrocardiograma de Madison muestra irregularidades preocupantes. Mi papá bufó. Solo está deshidratada. Yo me aseguro de que tome agua durante el entrenamiento. El rostro del doctor Torres se endureció. Señor Chen, el ritmo cardíaco de su hija es seriamente anormal. Esto va más allá de una simple deshidratación. Voy a llamar a la doctora Andrea Park, nuestra cardióloga. Por primera vez vi incertidumbre en el rostro de mi papá. ¿Cardióloga? Es ridículo, tiene 16 años. La edad no la hace inmune a problemas cardíacos, respondió firme el doctor Torres. Y con sus síntomas y estos resultados, la vamos a internar para observación. Las siguientes 24 horas fueron una nube de análisis, extracciones de sangre, ecocardiogramas, pruebas de esfuerzo que tuvieron que detener cuando mi corazón empezó a latir de manera peligrosamente irregular. Durante todo ese tiempo, mi papá no dejó de caminar de un lado a otro en la habitación del hospital, alternando entre minimizar todo como innecesario y criticarme por no resistir como él lo había hecho con su lesión. La doctora Park llegó a la mañana siguiente. Su rostro amable se veía serio mientras revisaba mis resultados. Madison, ¿desde hace cuánto tienes estos síntomas? Como un año, admití, evitando la mirada de mi papá. Empezó en voleibol. Un año. La voz de mi mamá se quebró. ¿Por qué no nos dijiste? Sí les dije, susurré. Pero papá dijo que solo estaba fuera de forma. La expresión de la doctora Park se endureció. Señor Chen, su hija tiene una condición cardíaca congénita que se ha agravado gravemente con la actividad física intensa. Estas sesiones de entrenamiento que le impuso pudieron haberla matado. La cara de mi papá se puso pálida. Eso es imposible. Estaba bien hasta el año pasado. Ella solo. Y ella no estaba bien, interrumpió la doctora Park, mostrando mis resultados en su tableta. Esta condición la tiene desde que nació. Y dado que es genética, alguno de sus padres debe ser portador. La habitación quedó en silencio. Mi mamá miró a mi papá, comprendiendo algo de golpe. James, ¿hay algo que no nos has contado? La postura militar de mi papá se desmoronó cuando se dejó caer en la silla junto a mi cama. Por primera vez en mi vida, vi miedo en sus ojos. Mi hermano, murmuró. Tenía los mismos síntomas.
Entrenábamos juntos para enrolarnos en el ejército. Se desplomó en una carrera, yo lo dejé atrás. Le dije que era débil. Murió 2 días después. La doctora Park asintió con gravedad. Esta condición es hereditaria, señor Chen. La muerte de su hermano no fue por debilidad, y su hija tampoco es débil. Ella ha estado luchando por su vida mientras usted la llevaba más allá de sus límites. El monitor junto a mi cama marcaba con sus pitidos el pesado silencio que siguió. El rostro de mi papá pasó de pálido a cenizo, el peso de sus actos cayéndole encima. Madison, empezó, con la voz quebrada. Pero la doctora Park no había terminado. La vamos a trasladar a la unidad de cardiología, anunció. Y, señor Chen, voy a documentar todo. Estos entrenamientos terminan hoy. Mientras me sacaban de la habitación, alcancé a ver por última vez a mi papá. El hombre que siempre se había mostrado tan firme, tan seguro de su autoridad, ahora se veía completamente destrozado. Pero por primera vez en años, sentí que podía respirar un poco más tranquila, sabiendo que al fin la verdad estaba saliendo a la luz. Lo que no sabía entonces era que el informe de la doctora Park destaparía mucho más que solo mi condición cardíaca. El mundo cuidadosamente construido de mi papá estaba a punto de derrumbarse, y mi vida iba a cambiar de formas que ninguno de nosotros podía prever. La unidad de cardiología era muy distinta a los cuartos normales del hospital. Todo estaba monitoreado. Cada pequeño cambio en mi ritmo cardíaco quedaba registrado. La doctora Park me había empezado a dar medicación para regular los latidos, pero el tratamiento real sería mucho más complicado. Tu condición requiere cuidados especializados, explicó la doctora Park durante la ronda matutina, su voz firme mientras mi papá intentaba interrumpir. Estamos considerando una posible intervención quirúrgica. Pero primero necesitamos entender el alcance completo del daño. El daño no solo a mi corazón, sino a mi vida. Años de entrenamiento forzado, de ser llamada débil y floja, de seguir a pesar del dolor que siempre fue una señal de alarma. La evaluación psicológica que ordenó la doctora Park reveló lo que ella llamó un trauma emocional significativo. Mi mamá casi no se despegaba de mi lado, con la culpa evidente en cada mirada preocupada. Debí haber hecho algo antes, susurró una noche, creyendo que yo dormía. Sabía que algo estaba mal, pero tu padre era tan insistente. El verdadero giro llegó al tercer día de mi hospitalización. La doctora Park entró con un archivo grueso y una expresión sombría. Obtuve los expedientes médicos de tu tío, anunció, mirando directamente a mi padre. Lo mismo, la misma condición, los mismos síntomas y el mismo desprecio por las señales de alerta. Pero hay más, continuó. También conseguí sus expedientes médicos militares. Usted fue diagnosticado con una forma leve de esta misma condición durante su servicio. Usted sabía que era portador. Sabía los riesgos. El silencio en la habitación fue ensordecedor. Mi mamá se levantó tan de golpe que la silla rechinó contra el piso. Lo sabías. Su voz temblaba de rabia. Todo este tiempo, sabías que esto podía pasarle a nuestra hija. Creí que podía hacerla más fuerte, la voz de mi papá era apenas un murmullo. Si yo podía superarlo, si podía resistirlo. Usted no superó nada, lo interrumpió la doctora Park. Fue dado de baja del ejército por su condición cardíaca. Aquí está, en sus registros. Usted ha estado mintiendo sobre esa historia de la lesión por años. Vi cómo la fachada cuidadosamente construida de mi papá se desmoronaba por completo. Cada historia sobre su carrera militar, cada vez que me empujó a ser más fuerte, todo estaba basado en mentiras. Las sesiones de entrenamiento terminan de inmediato, declaró la doctora Park. Voy a reportar esto como negligencia médica. Servicios infantiles estarán involucrados. Mi papá se levantó, su porte militar desmoronándose. No pueden. Soy su padre. Un padre que puso en peligro la vida de su hija a sabiendas, la voz de la doctora Park era hielo. Madison pudo haber muerto, igual que su hermano. ¿Eso no significa nada para usted? Se fue de la habitación sin decir más. Mi mamá se quedó, sujetando mi mano mientras la doctora Park me explicaba el plan de tratamiento. Sería necesaria una cirugía para reparar parte del daño, seguida de meses de rehabilitación cuidadosa. Los días siguientes trajeron más cambios. Servicios Infantiles me entrevistó, sus preguntas eran amables, pero directas.
¿Desde cuándo entrenaba así? ¿Alguna vez conté mis síntomas a alguien? Mi papá me obligó a continuar incluso con dolor. Mi mamá solicitó custodia de emergencia, sus manos temblaban al firmar los papeles. Lo siento tanto, Madison, repetía una y otra vez. Debí haberte protegido. Lo peor no eran los procedimientos médicos ni la incertidumbre de mi futuro. Era recordar todas las veces que creí que simplemente era débil, que no me esforzaba lo suficiente. La doctora Park organizó para que hablara con una terapeuta, la doctora Lauren, especialista en casos como el mío. Las acciones de tu padre tenían que ver con sus propios problemas, me explicó en la primera sesión. Nada de esto fue tu culpa. Una semana después de mi ingreso, mi mamá llegó con noticias. Tu padre recibió una orden judicial, dijo en voz baja. No puede contactarte sin supervisión. Y, titubeó. Están investigando su pensión militar. La baja no fue honorable, como él decía. Debería haberme sentido satisfecha al ver cómo las mentiras de mi papá finalmente lo alcanzaban. En cambio, lo que sentí fue una mezcla complicada de alivio y tristeza. El hombre que había dominado cada aspecto de mi vida con sus exigencias de perfección había estado viviendo una mentira todo el tiempo. La doctora Park me visitó más tarde ese mismo día con mis últimos resultados. La medicación está funcionando, me mostró las mejoras en las gráficas. Pero, Madison, quiero que entiendas algo. No eres débil. Has sido increíblemente fuerte, luchando contra una condición seria mientras estabas bajo una presión inmensa. Esa fuerza es lo que te mantuvo viva. Cuando se fue, me vi reflejada en la ventana. La chica asustada e insegura que temía los entrenamientos de su padre empezaba a desvanecerse. En su lugar, veía a alguien que había sobrevivido, que tenía la verdad de su lado y que por fin estaba recibiendo la ayuda que necesitaba. Pero la historia de mi padre aún no terminaba. Lo que ocurrió después sacudiría a mi familia hasta lo más profundo, revelando secretos enterrados por décadas. 2 semanas después de mi hospitalización, llegó un visitante inesperado. Un hombre con uniforme militar, con un parecido sorprendente a mi papá, apareció en la puerta de mi habitación. Mi mamá soltó un jadeo. Soy el coronel Marcus Chen, se presentó. El oficial al mando de tu padre y el mejor amigo de tu tío, el tío que había muerto. El que, según mi papá, había dejado atrás. Tu padre nunca te habló de mí, ¿verdad? El coronel Marcus se sentó, con el rostro grave. He estado buscando respuestas sobre la muerte de David durante 20 años. Cuando la doctora Park presentó su informe, se activaron varias alertas en nuestro sistema. Mi mamá apretó mi mano mientras el coronel Marcus sacaba una carpeta desgastada. Tu padre no solo abandonó a David ese día. Ocultó deliberadamente información médica que pudo haberlo salvado. La verdad resultó ser mucho más oscura de lo que imaginábamos. Mi papá y su hermano David habían heredado la condición cardíaca. Pero el caso de mi papá era más leve. Cuando entraron juntos al ejército, él escondió su diagnóstico, temiendo que le impidiera avanzar. David confiaba en tu padre, continuó el coronel Marcus. Cuando empezó a mostrar síntomas, tu padre lo convenció de callarlo, de seguir adelante. Quería demostrar que la debilidad de la familia podía superarse. El paralelismo con mi situación era escalofriante. La historia casi se repetía, conmigo en el lugar de David. Después de la muerte de David, tu padre creó una narrativa falsa, explicó el coronel Marcus. Dijo que una lesión lo obligó a retirarse, pero en realidad descubrimos su condición durante la investigación de la muerte de David. Le dieron una opción, aceptar la baja médica o enfrentar cargos. El rostro de mi madre se endureció. Construyó toda nuestra vida sobre mentiras. La investigación nunca se cerró oficialmente, agregó el coronel Marcus. Con estos nuevos hallazgos, con lo que le pasó a Madison, vamos a reabrir el caso. Esa misma tarde, mi padre llegó para lo que debía ser una visita supervisada. En su lugar, encontró al coronel Marcus esperándolo con 2 policías militares. James Chen, se puso de pie el coronel Marcus, su voz cargando el peso de 2 décadas de justicia retrasada, queda acusado de homicidio negligente en la muerte de David Chen y del encubrimiento de pruebas médicas. Nunca había visto a mi papá tan pequeño. La postura militar que había usado como armadura todos esos años se desmoronó mientras los oficiales le leían sus derechos. Estaba protegiendo la reputación de la familia, trató de explicar,
la voz quebrándose. David era débil. Yo tenía que ser fuerte. No, papá, hablé yo, con una fuerza en mi voz que nunca había sentido. El débil eras tú. Demasiado débil para aceptar la verdad, demasiado débil para proteger a tu hermano, demasiado débil para ser un verdadero padre. Se lo llevaron esposado, los últimos vestigios de sus mentiras cayendo a pedazos. Mi mamá esperó a que se lo llevaran antes de romper en llanto. La doctora Park llegó momentos después, habiendo presenciado todo. Madison, ¿estás bien? Toqué los cables del monitor en mi pecho, pensando en el tío David, en la fuerza que se necesita para enfrentar la verdad. Estoy mejor que bien. Estoy libre. Las semanas siguientes trajeron cambios rápidos. Mi padre se declaró culpable de todos los cargos, aceptando una condena en prisión militar. Mi mamá pidió el divorcio y empezamos a planear una nueva vida, construida en la honestidad y no en el miedo. Mi cirugía fue programada, y la doctora Park estaba segura del resultado. Tu corazón es más fuerte de lo que cualquiera le dio crédito, me dijo en la preparación. Igual que tú. El coronel Marcus se volvió un visitante frecuente, compartiendo historias sobre el tío David. No como el hombre débil que mi padre describía, sino como un hombre valiente, bondadoso, que soñaba con ser doctor. Él estaría orgulloso de ti, me dijo. Tú hiciste lo que él no pudo. Sobreviviste y expusiste la verdad. 3 meses después de mi colapso en la pista, me paré frente a un espejo en mi habitación del hospital, preparándome para el alta. La chica que me devolvía la mirada ya no era la misma que había tratado desesperadamente de ganarse la aprobación de su padre a través del dolor y el sufrimiento. ¿Lista para irnos a casa?, preguntó mi mamá, sosteniendo mis papeles de alta. Lista para un nuevo comienzo, respondí. La doctora Park me había autorizado actividades ligeras, con la medicación adecuada y monitoreo. Nada de entrenamientos forzados, nada de seguir a pesar del dolor. En su lugar, aprendería a escuchar a mi cuerpo, a entender sus señales, a ser fuerte de una manera que mi padre nunca comprendió. Al salir del hospital, llevaba conmigo no solo instrucciones médicas, sino lecciones de vida ganadas a un precio alto. A veces la mayor fuerza no está en aguantar el dolor, sino en tener el valor de hablar, de pedir ayuda, de desenmascarar las mentiras que dañan no solo a nosotros, sino también a los demás. Las mentiras de mi padre le habían costado todo, su libertad, su familia, su fachada cuidadosamente construida de fuerza. Pero de esas mentiras, yo había encontrado mi verdad. Soy Madison Chen. Sobreviviente, contadora de verdades y más fuerte de lo que nadie imaginó jamás.